Porque con una persona con discapacidad, tú cuando vas a un sitio, el entorno, pues el entorno no te mira como algo raro, algo diferente. Meterte en plena inclusión pues, te da todo, calidad de vida, búsqueda de empleo. Para mí es como si fuera una familia, porque la persona con discapacidad, yo pienso que la calidad de vida la tenemos muy baja. Y ahora, desde el entorno, se está dando cuenta que somos todos iguales, tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos deberes, la tolerancia, la inclusión, el derecho, por ejemplo, que nosotros hemos tenido muchas personas sin derecho a voto. Pienso que la empresa privada, tanto privada como pública, ayuntamientos, que no tengan miedo a contratar a una persona con discapacidad. La lectura fácil, los documentos de lectura fácil, eso yo pediría que adaptasen eso en el siglo XXI, como hemos dicho, y que te digan pobrecito, pues te lo tomas a mal. Cuando tú vas acompañado a un médico, en vez de hablarte a ti, que es donde te duele, le hablan a tu compañero y eso para mí también es vulnerable. Oye, que me duele a mí, no le duele a mi madre. Aquí en Plena Inclusión hay herramientas de muchos tipos, como el valor de la diferencia, hay un grupo de personas que está formado. Y nosotros le damos charlas de cómo somos nosotros y que se pongan en la piel de nosotros. Eso es un valor fundamental, la charla tanto a institutos, colegios, padres. Eso es fundamental para que el valor de la sociedad, de la inclusión, esté más presente en la sociedad, esté más presente en todo.